Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que el Señor sea guardando sus vidas en donde usted se encuentre. La paz del Señor sea con usted. Damos gracias al Señor porque hoy nos reunimos en un domingo especial, un domingo de Santa Cena. Gracias al Señor porque podemos compartir el pan y el vino. Y porque tenemos una palabra que nos quiere guiar, que nos quiere alumbrar el camino para seguir hasta la meta final. Pero antes de iniciar la palabra, ¿me acompaña a un tiempo de oración? Padre, Señor Celestial, vamos a tu presencia en primer lugar dándote honra, gloria y alabanza a ti, Señor. Y dándote gracias, Señor, porque hoy nos podemos reunir en torno a una palabra, Señor, en torno a la Santa Cena. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra se graba en nuestros corazones y en nuestra mente para poder seguir adelante con fuerza hasta la meta final, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor. Bendícenos con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos, en tiempos en que pronto suenan las trompetas, pero son tiempos en que los cristianos se van a diferenciar unos a otros. ¿Y quiénes son los que van a dar la nota, van a ser medidos con la nota alta? Los íntimos, los que sean íntimos con el Señor. Hermanos, por eso el mensaje de hoy es íntimos en tiempos finales. Yo les he contado en diversas oportunidades que al Señor Jesucristo, cuando Él predicaba, Él estaba en las ciudades, caminaba, ¿cierto?, por Israel, se le acercaban diversos grupos, unos más lejanos, otros más cercanos, pero ninguno de esos grupos, o la mayoría de ellos, no eran íntimos, no querían ser íntimos. Por ejemplo, veamos algunos de los grupos que ya hemos hablado en alguna oportunidad. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos se le acercaban, los escribas se le acercaban al Señor, pero no para ser íntimos, se le acercaban para tentarle, para acusarle, para destruirle. La palabra en Mateo 16:1 nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces no era para que ellos querían ser íntimos con el Señor en ninguna manera. Solo querían tentar al Señor y buscar el momento para poder llevarle a la cruz. Eso es lo que querían, no para ser íntimos. Otro grupo que hemos conversado que son las multitudes, hermanos. La palabra de Dios dice que las multitudes buscaban al Señor Jesucristo. Y buscaban las multitudes oír su palabra. Importante es oír su palabra, pero la palabra tiene que hacer algo en nuestro interior, porque estas multitudes no lo buscaban para ser íntimos. Estas multitudes lo buscaban por los milagros, por las sanidades, hermano, por los peces y por los panes. Lo buscaban por eso, hermano. De hecho, ¿cómo lo podemos saber? Es que después, cuando el Señor resucita en el aposento alto, habían 120 que se mantuvieron o que se volvieron íntimos con el Señor después de su resurrección. Solo 120. ¿Y dónde quedaron las multitudes, hermano? No eran íntimos. Otro grupo que quizás era un poquito más cercano era el grupo de los 500 o más de 500 discípulos que tenía el Señor. Y de esos 500 solo 12 eran apóstoles, los demás no. Entonces podemos entender que no todo el que es discípulo es íntimo con el Señor. Y ahí vuelvo a la carga. En el aposento alto no se encontraban los 500. Solo habían 120. Qué paradójico, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado que así lo mismo que he recibido yo, que Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después apareció a los 12, y después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Entonces el Señor tenía más de 500 a los cuales se les podía aparecer y se les apareció después de su resurrección, pero solo 120 se mantuvieron íntimos. En Juan 6:60 nos dice que Jesucristo venía hablando palabras duras a todos sus discípulos, palabras duras, y dice que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, entonces no estamos hablando de 12, no estamos hablando de 100 ni 200, estamos hablando de más de 500. Dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Entonces, no eran íntimos. Muchos de sus discípulos no eran íntimos, hermano. Otro grupo que hemos conversado también es el grupo de los 70, que fueron enviados de 2 en 2 a predicar a las ciudades antes de que el Señor pasara por ellas. Era un grupo más cercano, indudable, porque ellos salieron con poder y con señales. El Señor le dio ese poder. En Lucas 10:10 nos dice que después de estas cosas, el mismo Señor designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Y dice en el verso 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Entonces ellos venían con señales y poder que hicieron en aquellas ciudades. Y venían con gozo, se regocijaban. El Señor también se regocijó al verlo. Pero les dijo en esa ocasión, les dijo, no se regocijen porque se sujetaban los demonios a ustedes, sino que regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos de los que me están mirando, cuántos de los que están ahí detrás de la pantalla pueden decir que su nombre está escrito en el libro de la vida? Digan amén y gloria a Dios, porque aleluya, es importantísimo estar inscrito en ese libro. Pero fíjate que aún esos 70, no todos eran íntimos. ¿Por qué? Porque no todos fueron apóstoles. Solo 12 fueron escogidos como apóstoles. Y ese es otro grupo. Indudablemente, es uno de los grupos más cercanos del Señor. Es uno de los grupos que compartía muchas cosas con el Señor. Pero fíjense, vamos a analizar que no compartían todas las cosas. No compartían todas las cosas íntimas con el Señor. La gran mayoría sí, pero no todo. Por lo tanto, no todo ese grupo de los 12 eran íntimos. Y llegamos ya al grupo que nos interesa a nosotros poner una lupa y acercarnos a la vida y cómo ellos vivieron y cómo ellos fueron para lograr ser íntimos. El grupo de los 3. Los 3 íntimos del Señor, Pedro, Juan y Jacobo, los 3 íntimos de Dios. Pongámosle la lupa y aprendamos un poquitito de lo que el Señor nos quiere decir aquí. Miren, lo primero que deberíamos entender es la etimología de la palabra íntimo. Íntimo significa interior, interno. Se dice de una amistad estrecha y total. Una amistad de total confianza y muy leal. Me hace pensar eso en algunos siervos del Señor, como Enoc, que caminó con Dios, como Abraham, que fue amigo de Dios, como David, que era conforme al corazón de Dios. Entonces hay gente que se caracteriza por ser íntimos, por tener una amistad estrecha con el Dios del cielo. ¿Quieres tú tener esa amistad? ¿Quieres tú tener esa amistad tan íntima con el Señor que Él te pueda llevar a mostrar cosas íntimas de Él? Entonces debemos ser íntimos. Te invito a que seamos íntimos con el Señor.
Pero aquí quiero hacer una aclaración, hermano. Una aclaración que usted quizás podrá estar preguntándose. Hay otro grupo que tampoco fue el grupo íntimo, y fue la familia de Jesús. Es paradójico, ¿verdad? Paradójico que sus hermanos, sus hermanas, no fueron parte del grupo íntimo de Jesús. Para que usted sepa, hermano, Jesucristo tenía 4 hermanos y un número indeterminado de hermanas. En Marcos 6:3 nos dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esos son los 4 hermanos de Jesús. Pero el verso sigue y dice: ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, el Señor tenía más de 2 hermanas, porque es en plural. Por lo tanto tenía hermanas, no sabemos qué número de hermanas tenía. Y el versículo sigue diciendo: y se escandalizaban de él. Sus hermanos, su familia, que pudo ser el grupo íntimo del Señor, se escandalizaban de él. Así que, hermano, mira, hermano, cuando te convertiste al Señor, hermana, cuando tú entregaste tu vida al Señor, ¿acaso no vinieron personas que se pusieron en contra tuya? ¿Acaso no hubo gente de tu misma familia que se puso en contra? Hermano, te doy la buena noticia, no eres el único. Al Señor Jesucristo también le pasó. Así que anímate y sigue adelante, porque hoy tu familia no te entiende, hoy tu familia no entiende tu conversión, hoy no lo entiende, pero ya lo entenderá mañana. Y esa es nuestra fe, que nuestra familia lo entenderá mañana. Así que no te compliques, no te compliques cuando te digan que eres fanático, no te compliques cuando se escandalicen de ti, no te compliques. El mismo Señor dijo que uno no es profeta en su propia tierra. En Marcos 6:4 dice: más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Muchas veces nos ha pasado a nosotros eso, hermano. Tú has deseado predicarle a tu familia, quizás tú mismo ya le has predicado a tu familia, pero no hay caso, hermano, que ellos puedan escuchar y puedan aceptar al Señor como su Señor y Salvador. ¿Y es por qué? Porque muchas veces el Señor utiliza otros instrumentos. Pero no decaiga tu ánimo, sigue predicándole, porque llegará el momento en que te escuchen a ti o escuchen a otro instrumento y se van a convertir al Señor. Aleluya, eso lo declaramos en el nombre de Jesús ahora. Aleluya, mi hermano, sus propios hermanos no creían, no solo se escandalizaban de él, sino que no creían en él. Juan 7:5 nos dice claramente que la incredulidad de los hermanos de Jesús, dice el título, porque ni aun sus hermanos creían en él, dice la palabra. Así que si no te creen a ti, hermano, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar. El Señor ya va a tocar sus corazones para que puedan venir a los pies de Cristo. Pero para eso, nosotros, tú y yo, debemos ser íntimos. Debemos participar de ese grupo de los 3, de los íntimos del Señor. Porque la familia de Jesús no era íntima. La buena noticia es que los hermanos de Jesús después, con el tiempo, lograron creer en Jesús. Después de la resurrección, creyeron en Jesús. Y ellos estaban dentro de los 120 que estaban en el aposento alto. Dice que en Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. O sea, sus hermanos finalmente creyeron en él. Finalmente se convirtieron en íntimos con el Señor. Pero tuvo que pasar la resurrección. En Gálatas 1:18-19 nos dice: después, pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ninguno
otro apóstol, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí Jacobo, el hermano del Señor, ya se había convertido, ya había entrado en el grupo de los apóstoles. Y no solo había sido íntimo, sino que ya estaba siendo reconocido como parte de los apóstoles. Hermano, debemos ser íntimos en estos tiempos finales. Estamos viviendo tiempos en que no debemos dormir, en que no debemos bajar la guardia, en que no debemos relajarnos, hermano. Debemos ser íntimos con el Señor. Y yo te insto, te animo a que podamos entrar en ese grupo de intimidad con Cristo. Veamos el grupo íntimo del Señor, esa lupa que queremos ponerle a esos tres íntimos del Señor. Los tres apóstoles más íntimos dijimos que eran Pedro, que a veces se le dice Simón, a veces Cefas, Jacobo, que en ciertas oportunidades se le dice Santiago, y Juan, el hermano de Jacobo. Pero quiero decirte algo. Jacobo y Juan, ellos dos eran hermanos. Eran primos de Jesús. Y ellos fueron parte del grupo íntimo. Sus primos y Pedro, los tres fueron parte de ese grupo íntimo. Que vivieron las cosas más íntimas con Jesús. Que no las vivieron todos los demás, los 9 apóstoles que restan. No vivieron esas cosas que estos tres vivieron. Porque cuando uno es íntimo, hermano, el Señor comienza a mostrarte cosas sobrenaturales, hermano. El Señor comienza a hacerte vivir cosas tremendas, sorprendentes, hermano. Espiritualmente una cercanía, una relación con Dios espiritual tremenda, hermano. Aleluya, el Señor te mete en la dimensión de Dios, en esa puerta de Kadam, del oriente. Ahí te mete el Señor, te mete en su gloria el Señor. Pero eso es cuando tú eres íntimo, eso es cuando tú estás dispuesto a ser parte de ese grupo íntimo. Verás cosas que no todos ven, experimentarás cosas que no todos experimentan. El arrebatamiento está a las puertas. Y el arrebatamiento no lo van a experimentar todos. No todos los cristianos. El arrebatamiento es para un remanente. Es para un grupo. El grupo que está amando su venida. El grupo que está esperando con ansia. Que le dice, sí, ven Señor Jesús. Ese grupo es un grupo íntimo, hermano. El ser íntimo es una decisión que debemos tomar cada uno. Debes tomarla tú, debo tomarla yo. Es una decisión que se debe tomar. Es una decisión que te va a sacar de tu comodidad. Que te va a sacar del área de confort. Porque es un negarse a sí mismo. Fíjate que Moisés no quiso ser llamado hijo de la hija de Faraón y disfrutar de los deleites de Egipto. ¿Y por qué no quiso? Porque él quiso conocer al Dios, a su Dios, al Dios de Israel, y llegar a ser íntimo con él. Y así fue. Salió de su comodidad, salió de todo lo que le rodeaba de Egipto. Tomó esa decisión, fue una decisión de ser íntimo. Entonces aquí yo quiero hacerte una pregunta, hermano. Hermana, una pregunta a ti que me estás mirando. ¿En qué círculo te encuentras? ¿En qué círculo estás tú? ¿Estarás en el círculo más cercano del Señor? ¿Estarás en el círculo más lejano del Señor? ¿O estarás en el círculo íntimo del Señor? Qué importante, hermanos, hoy día, en estos tiempos decisivos, ser íntimo con nuestro Señor. Y yo quiero mostrarte, acompáñame, porque te quiero mostrar algunas características del círculo íntimo de Jesús. Primero, hermano, quiero mostrarte y decirte que en Mateo 17, del 1 al 2, nos dice lo siguiente. 6 días después, tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano,
y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, hermano. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces lo primero que te quiero decir, hermano, es que a los íntimos, Dios les muestra su gloria. ¿Cuántos quieren entrar en el Shekinah del Señor? ¿Cuántos quieren entrar en la gloria de Dios? Debe ser íntimo, hermano. Porque a los íntimos Jesús los llama. Jesús no tomó a los 12, sino que tomó a 3. Llamó a 3 y los llevó a un monte alto. Y solo a esos 3 le mostró su gloria, su intimidad. Se transfiguró a como Él es. Les mostró la majestuosidad que Él realmente tiene. Su divinidad les mostró, hermano. ¿Cuántos quieren ver la divinidad del Señor Jesucristo? En medio de tu búsqueda, en medio de tu oración, en medio de tu clamor, el Señor te puede mostrar su majestuosidad, su gloria. Te puede hacer entrar en el Shekinah del Señor, en la puerta de Kadam, en el oriente. Te puede hacer entrar a otra dimensión. Pero para eso debemos decidir y buscar ser íntimos con el Señor. El Señor le mostró su rostro como el rostro del sol y su vestido como vestiduras blancas, resplandecientes, hermano. Y eso me lleva a ver Apocalipsis cuando dice que al que venciere le darán vestiduras blancas, resplandecientes, hermano. Qué tremendo es esto, hermano. Yo no sé si tú ves esto, pero es tremendo, hermano. Jesús mismo es el que manda a llamar a los íntimos. ¿Quieres que el Señor te mande a llamar? Para mostrarte su gloria, aleluya, debe ser íntimo con el Señor. Porque Él quiere mostrarte su gloria. Él quiere mostrarte su Shekinah. Pero para eso hay que pagar un precio, hermano. Y el precio es ser íntimo. Es que tú y yo decidamos ser íntimos con el Señor. Lo otro importante de este texto es que nosotros, de todo este verso que hemos leído y lo que sigue después, es que los íntimos ven lo que otros no ven. Fíjate que en la transfiguración no estaban los 12. Solo habían 3 íntimos. Los 9 no estaban. Los 9 restantes de los apóstoles no vieron la transfiguración. Entonces los íntimos ven lo que los otros no ven. Fíjate que en Mateo 17:9 nos dice que cuando descendieron del monte, recién ahí el Señor les dice y les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces los íntimos tienen las noticias adelantadas, hermano. Ven lo que otros no. Aprecian lo que otros no. Ven espiritualmente y sienten espiritualmente lo que otros no. Los íntimos reciben antes las cosas que los otros. De hecho, los 9 apóstoles restantes supieron de la transfiguración después de la resurrección, hermano. Y no experimentaron la transfiguración. Lo tremendo que es estar delante de la realidad de Cristo. No la apreciaron. Porque para apreciarla hay que ser íntimos, hermano. Porque los íntimos ya no tienen el velo que les cubre sus ojos. Los íntimos ven mucho más allá. Ven más allá, hermano. Pero algo también impactante, hermano, es que a los íntimos Dios les hace entrar en su dimensión. En la dimensión de Dios. En la puerta de Kadam. En la puerta de Oriente. Porque ¿sabes lo que vivieron los 3 íntimos, los apóstoles 3 íntimos en esa transfiguración? Entraron a una dimensión distinta, a la dimensión de Dios. Y pudieron verla, apreciar y oír. De hecho, ellos vieron
a Elías y a Moisés. Mateo 17:3 dice, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pasaron a otra dimensión, hermano. Ya no estaban en la dimensión terrestre, en la tercera dimensión. Estaban en la dimensión de Dios. Y Dios le estaba permitiendo, el Señor le estaba permitiendo a esos íntimos ver esa dimensión. Y no solo ver, escuchar también. Dios del cielo, bendito sea tu nombre. Fíjate que ellos pudieron reconocer a Moisés y Elías si nunca los habían visto. Jamás, estamos hablando de cientos y cientos y cientos de años atrás. Jamás lo habían visto, pero lo pudieron reconocer porque cuando estamos en la dimensión de Dios, podemos reconocer, hermano. Pudieron ellos ver de cerca lo que pasa en esa dimensión, la vida eterna que está en esa dimensión. Y eso le pasó también a Moisés en su momento. Porque en Éxodo 24:12 en adelante nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Pero miren lo impactante de esto. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Perfecto, Moisés ya había subido al monte. Subió al monte y una nube lo cubrió por 6 días esa nube. Pero ya estaba en el monte, ya había subido al monte. La nube lo cubre por 6 días. Y en el verso 18 dice la palabra, y entró Moisés, porque dice que Dios al 7º día lo llamó desde la nube. Y dice el 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte como si ya había subido. Entonces realmente volvió a subir, pero subió a una dimensión de Dios. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches sin comer y sin beber. Solo se puede estando en la dimensión de Dios. Solo se puede estando en la presencia de Dios, estando en el Shekinah de Dios, en la nube de Dios, en la gloria de Dios. Moisés, ¿por qué le pasó eso a Moisés? Porque él era íntimo. Y a los íntimos Dios los manda a llamar, como Jesús mandó a llamar a Pedro, Juan y Jacobo. Así Dios mandó llamar a Moisés, sube al monte, sube a mí al monte. Lo mandó a llamar porque es íntimo, para mostrarle su gloria, para darle instrucciones, porque a los íntimos el Señor les da instrucciones. Instrucciones para guiar también a otros. Porque cuando tú eres íntimo, hermano, hermana, cuando tú estás en el lugar santísimo, cuando estás sumergido en el río de Dios, cuando te conviertes en amigo del Señor, entonces Dios te manda a llamar. Dios te manda a llamar. Así como llamó a los 3, así como llamó a Moisés, así como llamó a Enoc, Dios te manda a llamar. Y te muestra su gloria. Te abre la puerta de Canaán. Abre los cielos para ti, aleluya. Y tu vida ya no vuelve a ser la misma, hermano. Ya no vuelves a ser el mismo cristiano que era al principio. Porque estás en el proceso de crecer en el Evangelio. Y empieza tu vida a cambiar. Fíjate que en esa dimensión en la que entraron estos 3 apóstoles, también escucharon. Porque escucharon cuando el Señor Jesucristo hablaba con Moisés y Elías sobre lo que iba a venir en Jerusalén, sobre lo que Jesús tenía que vivir en Jerusalén, que era la cruz. Escucharon eso, pero no solo eso, sino que en Mateo 17:5 también nos dice que mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz, escucharon la voz del Padre, escucharon una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. A Él oír. Entraron los íntimos en el Shekinah de Dios. Y ahí pudieron escuchar la voz del Señor. La voz de Dios. Aleluya. Yo no sé cómo traspasarte esto, hermano. Hermana. Si tú eres íntimo con el Señor, ten por seguro que entrarás en el Shekinah de Dios. Ten por seguro que entrarás en la dimensión del Dios del cielo. Ten por seguro que escucharás la voz de Dios. Pero eso es cuando tú decides ser íntimo. Dios te mete en otra dimensión. A estos tres, a este grupo cercano de los tres, Jesucristo le muestra milagros que solo a ellos le muestra y no lo ven los demás. Hay milagros, hermano, que solo lo ven los que son íntimos. Y eso está registrado en Lucas 8:49. Acompáñame a leerlo. Dice 8:49, dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Al Señor le importaba mucho más, esa es una característica del Señor, que le importaba mucho más la salvación de las personas y luego de ellos la sanidad. Porque a muchos les dijo: tu fe te ha salvado, ve, has sido sana. Y aquí le está diciendo: cree solamente y será salva. Entonces volverá también a vivir. Y entrando en la casa, en el verso 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino, ¿a quién? A ver, a los tres íntimos, sino a Pedro, Jacobo y Juan, al padre y a la madre de la hija también. Pero ¿cuáles fueron los íntimos? ¿Cuáles fueron los apóstoles que presenciaron este milagro? Los íntimos. Los tres íntimos, del círculo íntimo de Jesús. En el 54, más él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Hermanos, hay milagros que solamente lo presencian los íntimos. Sí, los demás apóstoles también presenciaron muchos milagros. Presenciaron muchos actos sobrenaturales, hermanos. Muchos. Pero déjame decirte que hay milagros íntimos que solamente lo presencian los íntimos. Y este es uno de los casos. Y donde Dios te está mostrando como íntimo que para Él no hay nada imposible. A donde te muestra su poder y ves la sobrenaturalidad de Dios. Otra característica, hermano, de los íntimos, de este grupo íntimo del Señor, es que el Señor se muestra tal como es a ellos. Muestra su angustia, muestra su tristeza. En Marcos 14:33 nos dice: tomó consigo a los íntimos, a Pedro, Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mira, no tomó a los 12. Tomó de estos 12, tomó a los 3, al círculo más íntimo. Tomó a 3. Y en su momento más crítico, en el momento de su arresto, en el momento que se acercaba a la cruz, toma a estos 3 íntimos y comienza a revelar
su tristeza, cómo estaba su alma. Y les dice, estoy muy triste, mi alma está muy triste. Y les pide que se queden aquí y velen. Es decir, le está pidiendo apoyo. Apóyenme en la oración, en estar velando conmigo, juntos conmigo. No se apoya en los 9 restantes, solo se apoyó en los 3 apóstoles del círculo íntimo. Entonces, hermano, ¿quieres que el Señor te revele su corazón? ¿Quieres que el Señor te revele en el interior tuyo lo que Él siente por este mundo? ¿La tristeza que siente por los que se pierden? Hermano, tienes que ser íntimo. Hermana, tienes que ser íntima con el Señor. En estos tiempos finales debemos ser íntimos. Porque el Señor nos muestra el camino y nos guía a los que somos íntimos. Nos revela. Fíjense lo que les voy a decir. Que a los íntimos el Señor les va a revelar el momento del arrebatamiento. Aleluya. Los íntimos van a ser avisados. Así que si tú y yo queremos ser avisados, hermanos, seamos parte de ese remanente, seamos parte de ese grupo íntimo con el Señor Jesucristo. Pero una característica especial que tienen los íntimos es que se les demanda más. Y en Marcos 14:37 nos dice, vino luego y los halló durmiendo, a los tres íntimos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y les pide nuevamente que estén velando con él. A los íntimos se les demanda más, hermano. A los íntimos se les demanda más consagración. A los íntimos se les demanda más compromiso, más fidelidad, más oración, más búsqueda, más llenura del Espíritu Santo. A los íntimos se les demanda, hermano. Yo quiero ser íntimo. Yo quiero buscarle. Yo quiero llenarme de su presencia. Quiero tener fidelidad con Él. Quiero tener un compromiso, una consagración con Él. Espero que tú también quieras lo mismo. A los íntimos se les pide perseverar. No han podido velar 1 hora, le dijo el Señor. Quizás esa es la medida mínima para los íntimos. Quizás es la medida mínima de oración para el que quiere ser del círculo íntimo del Señor. A los demás no les pidió que oraran, ni velaran 1 hora. Pero al círculo íntimo les dijo, no han podido velar 1 hora conmigo. Otra característica tremenda, hermano, tremenda y hermosa de los íntimos, que Jesús a los íntimos los hace columnas. Columnas. Sí, hermano. En Gálatas 2:9 nos dice lo siguiente. Y reconociendo, Pablo está hablando aquí, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, estos 3 íntimos nuevamente, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles, y ellos a la circuncisión. Entonces, hermanos, aquí Pablo está diciendo claramente que estos 3 íntimos, este círculo de los 3 íntimos, eran considerados columnas de la iglesia. Columnas de la iglesia, hermano. ¿Qué significa ser una columna, hermano? Una columna es algo que afirma, algo que sostiene, algo que lleva el peso de la estructura. Entonces, hermano, aquí nos está diciendo el Señor que los íntimos son los que sostienen al hermano y a la hermana. Los íntimos son los que afirman, los que fortalecen a los demás. Los íntimos son los que están llevando el peso de la estructura muchas veces espiritual, hermano. Son los que llevan la mayor responsabilidad, los íntimos.
son columnas para sus hermanos. Son columnas para los demás hermanos en la iglesia. Son fuertes en Cristo. Pero mira la característica especial que tenían. Son humildes en Cristo. Podrán ser fuertes, podrán tener responsabilidad, sostener al débil en la fe, pero son humildes de corazón. Y eso es lo importante, ser humildes de corazón. Hoy la iglesia, hermanos, lamentablemente hoy la iglesia vive buscando puestos, vive buscando la posición en medio de sus hermanos, vive buscando nombramientos, hermanos. Pero ¿quién quiere buscar ser íntimo con el Señor? A los íntimos los hace columna, no a los otros. Apocalipsis 3:12 nos dice también lo siguiente, que al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Hermano, viene el tiempo del arrebatamiento, y el que venciere será íntimo, será el íntimo que va a vencer, y el que venciere será puesto por columna en el templo de mi Dios. Así dice, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, columnas en el templo de Dios. Hermano, para finalizar este tiempo de palabra, te vuelvo a preguntar lo siguiente. ¿En qué círculo te encuentras, hermano? ¿Estarás en el círculo íntimo de Jesús? Pregúntate internamente, ¿estaré? ¿O debo hacer algo? ¿Debo decidir estar en ese grupo? Porque si no estás, amado, amada, es tiempo de ser parte de ese grupo íntimo. Porque yo creo que tú quieres ver la gloria de Dios. Yo creo que tú quieres entrar en el Shekinah del Señor. Yo creo que tú quieres entrar en esa dimensión en donde se pierde el tiempo cronos se pierde y comienza a trabajar el tiempo kairos. En esa dimensión de Dios quieres entrar. Yo estoy seguro que tú quieres que tu vida se transforme completamente. Seguro que tú quieres participar de milagros especiales en tu vida, en tu familia, en los tuyos, en tus amistades. Estoy seguro que quieres ser columna en el templo de Dios. Y estoy más que seguro que tú quieres participar del arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahora es el tiempo de comenzar, hermano, te animo. Ahora es cuando. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo de ser íntimos con Dios. En Juan 21:20 nos dice que volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, hablando de Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: ¿y qué ve este? Hablando de Juan. Y Jesús le responde algo impactante, hermano. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti, Pedro? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Todos pensaban que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, hermanos, acá está hablando de un íntimo, está hablando de Juan. Está hablando de Juan, un íntimo del Señor. Y si optamos hoy día, hermanos, si tomamos la decisión de pensar que Jesús dejó a Juan hasta su venida, entonces eso me está hablando de que Juan está vivo, así como Elías está vivo. Así como Enoc está vivo.
porque dice que no fue arrebatado para no ver muerte. Entonces, hermano, Juan está vivo en alguna dimensión, en alguna parte. Y además, esa venida que está hablando el Señor, a mí me está hablando de que se trata del arrebatamiento de la iglesia, hermano. Entonces, hermanos, hermanas, el ser íntimo trae cosas impactantes a nuestras vidas, hermano. El Señor te puede mostrar su gloria. El Señor te puede meter en una dimensión distinta. El Señor te va a librar de las cosas que vienen a esta tierra en el día del arrebatamiento, hermano. Y si tú ya estás siguiendo a Jesús, ese es un punto. Ya pasaste de ser llamado, pasaste a ser escogido, es un buen punto. Ya eres discípulo de Cristo, es un excelente punto. Pero ahora debes seguir caminando en el proceso, seguir avanzando en el proceso y pasar a ser íntimo con el Señor. Estamos en tiempo final, en la recta final. En cualquier momento va a sonar la trompeta. Y los íntimos son los que van a escuchar esa trompeta. Los íntimos son los que van a escuchar la voz del Señor cuando llame a su pueblo a subir. Los íntimos, el remanente, son los que serán arrebatados, hermano. ¿Quieres ser íntimo con el Señor? ¿Quieres ser íntimo? ¿Quieres ser parte de ese círculo a lo que el Señor le muestra cosas sorprendentes y maravillosas? Es tiempo de decidir ser íntimo, hermano. Y déjame decirte que hoy estamos compartiendo Santa Cena. Vamos a compartir Santa Cena. Y la Santa Cena, fíjate que los íntimos disciernen la Santa Cena. Los íntimos la disciernen el cuerpo, disciernen la sangre. Los íntimos, hermano. Aleluya, Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, he predicado tu palabra, Señor, y te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre va a ser lumbrera a nuestros pies. Siempre va a ser una palabra de ánimo. Una palabra también que nos confronta y hoy día nos está confrontando a ser íntimos contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. Que mis hermanos y yo lo podamos poner en práctica y podamos el día de mañana darnos testimonio de las cosas sobrenaturales que estamos viviendo por ser íntimos contigo. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser íntimos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora que queremos compartir la Santa Cena, Señor, ayúdanos a ser íntimos para discernir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Dios del cielo. Te insto a ser íntimo, hermano, hermana, íntimo con el Señor. Y ahora te invito a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Aleluya, pero tómate un minuto para ponerte a cuenta con el Señor. Porque si es que has errado, si te has equivocado, si has pecado, pide perdón. Si estás enojado con alguien, pide perdón. Tómate este minuto para pedir perdón al Señor, para que tomemos la cena dignamente, porque los íntimos toman dignamente la cena del Señor. Tómate un minuto para orar y ponerte a cuentas con el Señor y discernir la Santa Cena. Padre, gracias. Señor, vamos a tu presencia en este momento en que queremos compartir la Santa Cena. Y queremos tomarnos este tiempo para poder ponernos a cuentas contigo, para pedirte perdón por todos nuestros errores,
por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdón, Señor. Si es que le he hecho mal a algún hermano, perdóname, Señor. Si algún hermano me ha hecho mal a mí, lo perdono, Señor. Padre, pido, Señor, junto con mis hermanos, que nos permitas discernir claramente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, derramadas en la cruz por nosotros, con el cual nos abrió el camino para la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre. Pedimos perdón y nos ponemos a cuenta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así dice la Escritura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toma el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, queremos hacerlo en memoria de ti, recordando el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, que tu cuerpo fue partido aquí en la cruz por nosotros, lacerado por nosotros, lo entregaste por nosotros. Gracias, Dios, gracias, Señor, por eso. Y queremos participar del pan, todos mis hermanos, juntos conmigo. Participemos del pan. Aleluya, bendito sea tu nombre. Bendito Dios del cielo. En memoria de ti, Señor, lo hacemos. En memoria de ti, Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, lo hacemos en memoria de ti. Lo hacemos, Señor, anunciando tu muerte hasta tu venida, Señor. Lo hacemos, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, Padre, por derramar tu sangre ahí en la cruz por nosotros y darnos vida eterna. Gracias, Señor. Participe del vino, hermano. Es tuya, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh, santo tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos participar de esta Santa Cena, en donde cada uno de los íntimos se analiza internamente. Y este es el juicio del Espíritu Santo, en donde cada íntimo se analiza internamente y participa en forma digna de la Santa Cena. Gracias, Dios, por hacernos dignos, por hacernos íntimos, por poder participar de tu Santa Cena. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre.
Gracias por mis hermanos que han decidido ser íntimos contigo, Señor. Porque estamos en tiempo final y ellos han decidido ser íntimos. Gracias, Señor. Padre, para terminar, quiero bendecir al pueblo de Dios. Quiero bendecir a tus hijos y a tus hijas, como tú nos ordenaste hacerlo. Y dándote gracias porque nos permite ser íntimos en Santa Cena. Levante su manito al cielo y reciba la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a ti, paz a los tuyos, paz a los que te rodean, paz a toda tu familia, paz en toda área de tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, hermanos y hermanas. Que la paz del Señor sea con ustedes. Y recuerden, seamos íntimos con el Señor. Porque estamos en tiempo final. Cristo viene. Maranata.